Hola. Que ¿Qué es... tal? Leonardo Salón, sí, exsecretario adjunto ferroportuario de APDEFA. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están Agustín, Ariel? Un gusto, como siempre, estar acá. Bueno, agradecido por la invitación de Global Ports y el suplemento Transport y Cargo de Cronista Comercial. Gracias. Y Salón, bueno, lleva el apellido porque es sobrino de una persona realmente ilustre que nos acaba de dejar, ¿no? Alberto Salón, una figura señera de la Administración General de Puertos, una persona muy querida, muy apreciada, que, bueno, conmigo tuvo también una historia de muchos años. Me tocó viajar mucho con él, me tocó compartir muchas cosas, aprendí a quererlo, a respetarlo. Tengo infinidad de anécdotas, ¿no? Pero me imagino que, Leo, que deben ser días duros para vos, ¿no? Sí, la verdad que todavía cuesta creerlo, cuesta digerirlo. Fue algo inesperado, porque como sabrán, falleció por el COVID. Y realmente estaba muy bien, era una persona muy vital, con mucho ánimo, con proyectos, con sueños. Seguía presidiendo la Mutual, seguía enganchado con toda la actividad portuaria. Así que la verdad que se lo extraña cada día. Es una persona que tiene 50 años y que para todos nosotros era un constante maestro, que siempre era bueno sentarse, escucharlo, porque tenía una historia interesantísima. Así que bueno, la verdad que todavía estamos ahí llevándola. Sí, no, pero además lo lindo fue todos los reconocimientos que él tuvo, eran reconocimientos diarios en vida, ¿no? Porque él, a pesar de los cambios políticos en Argentina, que por ahí el interventor de AGP respondía a determinada línea de gobierno, línea política, pero todos, absolutamente todos, lo tenían como un hombre de consulta. Es más, una de las veces también que estuve yo, me acuerdo, lo fui a ver a Gonzalo Mórtola, que era el interventor de AGP en la época de Macri, y le escribo al Bocha, ¿no? Al Bocha, Alberto Salón, y le digo, voy a estar para allá, lo voy a ver a Gonzalo, venite, que quiero verte, qué sé yo. Y estoy con Gonzalo hablando y abre la puerta porque, a ver, AGP, Salón no tenía puerta, él podía entrar y moverse por todos los despachos porque él era el AGP. Y entró al despacho y me vio y nos dimos un abrazo y yo le decía lo mismo que le decía siempre. ¿Qué intendente se perdió Vicente López? Porque él había sido, ¿no? Precandidato a intendente, que creo que vos eras pibe y anduviste pegando afiches, ¿no? En Vicente López. Así es, sí, estuve trabajando desde chico en esa campaña. Sí. Y claro, y Gonzalo me dice, lo tenemos como un hombre de consulta, absolutamente. Y después vinieron otros antes y otros después, y todos los tenían como correspondía, ¿no? Como un hombre referente que tenía la palabra justa y el consejo sabio, ¿no? Bueno. Así que bueno, trataremos de honrar su legado de alguna manera. Que dejó la vara muy alta, así que le va a costar. No va a ser fácil, exactamente, no va a ser fácil. Bueno, y Leo, bueno, un poco la idea era, después de escuchar a mujeres con altas responsabilidades, ¿no? En el tema portuario bonaerense, yo sé que ustedes desde el gremio están participando, ¿no? De reuniones con funcionarios, con puertos, y un poco desde tu visión ferroportuaria, ¿no? Y multimodal, ¿cómo estás viendo todo este proceso? Bueno, respecto de las mujeres, está bueno hacer un paréntesis respecto al rol de las mujeres, ¿no? En esta nueva etapa que la verdad que está muy interesante, porque se está haciendo un trabajo en la provincia de Buenos Aires muy importante en discutir el rol de la mujer, digamos, en esta perspectiva de igualdad de género, en un ámbito a veces tan predominantemente de los hombres, la actividad portuaria. Ahora, el lunes sé que el Ministerio de la Producción hace una presentación sobre todo el estudio que vino haciendo, y la verdad que nosotros de lo sindical venimos impulsando, más allá de la participación en el gremio de las mujeres, en todas estas actividades, y en Puerto Usud hemos hace poquito hecho algunos actos muy interesantes que tienen que ver con las muestras del trabajo de igualdad de género, y se está haciendo una inclusión para equiparar lo que era un trabajo que se veía muy masculinizado. Hoy
entender que es una oportunidad para todos, de manera igualitaria, ¿no? Sin importar el género. Así que la verdad que eso nosotros lo celebramos y lo venimos acompañando. Y después metiéndonos ya directamente en lo que es nuestra visión de lo que sucede, me parece que estamos en un momento clave, ¿no? Lo que es la actividad nuestra portuaria, porque por suerte sucede algo que creo que en Argentina no sucede muy habitualmente, que es hoy estamos en la agenda pública, la actividad portuaria está en la agenda pública tal vez como hacía décadas que no estaba, y eso ha invitado a un debate interesante de un montón de voces, de un montón de discusiones, y me parece que son muy bienvenidas, ¿no? Porque nos permite aprovechar este momento para pensar las políticas portuarias, las políticas de las vías navegables de nuestro país, con una visión a mediano y largo plazo. Como digo siempre yo, las políticas portuarias no son políticas que se puedan pensar a corto plazo. Digo, las políticas pensadas a corto plazo son políticas que están destinadas a fracasar en el ámbito de nuestra actividad. Son políticas que requieren de una visión a mediano plazo y a largo plazo. Son inversiones muy grandes que demandan la actividad portuaria, y entonces cuando uno tiene que pensar a largo plazo, y bueno, tal vez ahí tenemos un rol fundamental los sindicatos, ¿no? Me toca hablar del lugar sindical. Los trabajadores, digo, siempre somos los primeros interesados que a la actividad nuestra le vaya bien. Somos gente que tenemos mucho para aportar porque somos los que estamos, obviamente, todos los días ahí. Sabemos que es una actividad sacrificada, la actividad nuestra, que demanda mucho esfuerzo, demanda trabajar todos los días. Ahí no hay fines de semana, no hay feriados en la actividad portuaria, y los trabajadores tienen mucho para aportar en ese esquema. Y cuando digo que son miradas a largo plazo, la política obviamente es la que, digo, los distintos gobiernos, las distintas gestiones son las que de alguna manera marcan el rumbo político, pero para que sea exitoso ese rumbo político, creo que hay tres patas que se deben componer en una mesa, y esas tres patas son la política, que es la que decide y en algún punto genera esa estrategia a futuro. Los gremios son la otra pata y la actividad privada la tercera pata, ¿no? Porque la actividad privada, sabemos que en nuestro mundo son gran parte de los inversores que permiten pensar el futuro desarrollo de la actividad, y los gremios son los trabajadores que de alguna manera trascienden los distintos gobiernos. Y yo pongo como ejemplo el gobierno anterior, ¿no? Que ustedes saben que tuvimos discusiones muy fuertes porque intentaron planificar una mirada del puerto nacional a espalda de los gremios, a espalda de los trabajadores, y la consecuencia de eso fue un fracaso estrepitoso de esa política, y fue la pérdida de 4 años donde se podría armar alguna política de crecimiento, porque en algún punto, cuando uno logra consensuar esas políticas portuarias a largo plazo, los gobiernos van cambiando, y los que a un punto pueden ser defensores de esa política, si la política efectivamente es buena para el sector, no son otros que los trabajadores y aquellos actores del sector privado que tienen injerencia. Y en ese marco me parece que en la provincia de Buenos Aires se está trabajando en una mirada interesante. Saben, hoy me parece que sin lugar a dudas está fuera de discusión que la provincia de Buenos Aires tiene algunos de los puertos más importantes del país, y desde puertos como Bahía Blanca, que se vienen desarrollando hace muchos años, que ya más que hablar de un potencial, digamos, Bahía Blanca es más una realidad que una potencial, que un puerto potencial, pero después tenés muchos puertos, como el puerto de Ushuaia, donde soy originario yo, que es uno de los puertos, yo digo, viene en crecimiento hace algunos años y tiene una potencialidad enorme, y me parece que hay algo inteligente hoy en la política de la provincia de Buenos Aires, que es empezar a trabajar articuladamente entre todos los puertos públicos. Ahí sí, lo que nosotros venimos impulsando desde hace bastante tiempo, creo que si no me equivoco, empezamos a impulsarlo en la gestión de Daniel Scioli, y lo continuamos impulsando sin éxito en la gestión de María Eugenia Vidal, y seguimos impulsándolo ahora en la gestión de Axel Kicillof. Es una ley de puertos de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Una ley bonaerense, nos parece que es fundamental, porque si bien hay puertos públicos hoy que nos permite que esos presidentes, los presidentes de cada puerto público son nombrados por el gobernador, y te permite hacer una política articulada donde el Estado tenga un rol trascendental,
creo que falta una coordinación con todo el sector de los puertos privados, ¿no? Me parece todavía una tarea pendiente muy fuerte, en decir, bueno, ¿qué está sucediendo con los puertos privados? ¿Cómo articulamos con esos puertos privados? ¿Cuál es el control real que hay que hacer sobre esos puertos privados? Y cómo generarse esta articulación, porque nuestra visión, por lo menos, de los trabajadores es que no existe posibilidad de pensar la estrategia de un puerto de manera aislada, ¿no? Uno tiene la obligación de pensar la estrategia portuaria como una estrategia nacional, y me parece que ahí tiene un rol central el Estado Nacional, que fíjense que no es casualidad que la Administración General de Puertos, que todos saben que es una sociedad de Estado que depende del Ministerio de Transporte de la Nación y que es hoy uno de los órganos técnicos tal vez más importantes que tiene nuestro país, no es casualidad que está trabajando en manera coordinada con la provincia de Buenos Aires y con todos los puertos bonaerenses. Digamos, hemos visto al intendente del puerto de Buenos Aires recorriendo el resto de los puertos bonaerenses y vienen haciendo una articulación para pensar en esto que decimos un verdadero sistema portuario argentino, ¿no? Y ese sistema portuario argentino lo tenés que pensar desde el sur hacia el norte del país en una forma conjunta, no de manera aislada. Y no quiero dejar pasar el tema del Canal Magdalena, que me parece que es una situación que seguramente va a cambiar la realidad de los puertos bonaerenses. Digo, es algo que sabemos que ya está pronto de publicarse la licitación para comenzar los trabajos del Canal Magdalena, que va a llevar seguramente un tiempo ese trabajo, pero eso también va a cambiar la perspectiva de los puertos bonaerenses. Eso va a generar una mejora en los costos sin lugar a dudas. Entonces digo, ahí nosotros en los puertos, me parece que parte de este plan estratégico es tener claro, primero, como decimos siempre nosotros, ¿no? Los puertos no son porque a veces se genera este debate, los puertos son generadores de riqueza, y yo siempre digo, bueno, por lo menos yo sostengo, y creo que muchos de la actividad sostenemos con claridad, creemos que es así, que los puertos no son un generador de riquezas. Los puertos en realidad son un costo para aquellos que generan la riqueza. Entonces, nuestro trabajo es generar puertos eficientes, puertos cada vez que generen menos costos, puertos que cada vez sean más competitivos, porque en definitiva el desarrollo de los puertos no es otra cosa que permitirle a nuestros productores, permitirle a nuestras industrias, ser competitivos para el país, ser competitivos en el interior del país. Entonces, digo, es el primer debate que a veces se genera y uno lo tiene que tener con claridad absoluta. Decir, bueno, ¿cuál es la tarea nuestra como portuarios? Nuestra tarea como portuarios es ayudar al desarrollo de la Argentina, y esto no es otra cosa que poder generar un sistema más competitivo, y acá entra en juego el intermodalismo, que hoy creo que se está empezando a conversar, pero me parece que todavía falta mucho para hablar, para desarrollar del intermodalismo, empezar a discutir esta conexión de los ferrocarriles en los puertos, ¿no? Para nosotros, un puerto sin ferrocarril no es un puerto, y a veces nosotros decimos, algunos dicen, qué raro su sindicato, que es un sindicato portuario y ferroviario, ¿no? Nucleados a actividades, digo, no es raro, nuestras actividades están entrelazadas de manera inseparable, porque es difícil imaginar un puerto sin ferrocarril. El punto de llegada final de un ferrocarril es un puerto y es el punto de salida. Entonces tenemos que empezar a cambiar esta lógica, este desarrollo que yo celebro, que se viene generando esa política desde el Ministerio de Transporte de la Nación, donde realmente se está viendo una inversión en lo que es la conectividad ferroviaria con los puertos. Esto es parte del desarrollo de bajar las cargas, digo, lo hemos visto también que se viene trabajando en ese sentido en algunos puertos bonaerenses, en el puerto de La Plata, por ejemplo, en Puerto de la Blanca hay proyectos en ese sentido. En Puerto del Sur se están pensando proyectos en ese sentido. Entonces, hay un tema que hay que ponerlo en discusión, fundamental, que es decir, bueno, ¿qué pasa con el tema de los camiones? ¿Cómo interactúa el transporte? Bajar esta cantidad de transporte que se hace a través del camión, que no solamente tiene que ver con bajar los costos, sino que además de bajar los costos y hacerlos más competitivos, tiene también que ver con la sustentabilidad del transporte, tiene que ver con la ecología del transporte, tiene que ver con menos contaminación del transporte.
Y esto no es en perjuicio del camión, porque a veces se genera este debate, ¿no? Decir, no, bueno, esto es en contra del camión y a favor del ferrocarril. Y vos decís, no, no es en contra. Si uno lo piensa como intermodalismo inteligente, uno se va a dar cuenta que el camión no sale perjudicado, sino que lo que uno va a generar seguramente son muchos más viajes, pero más cortos esos camiones, trayectos más cortos. Entonces no va a ser un perjuicio al camión. En muchos casos hasta camiones van a terminar seguramente haciendo alguna, bien pensado, ese transporte arriba a los ferrocarriles para terminar en algún lugar y salir los camiones. Entonces me parece que ese es el debate que se viene, el intermodalismo, discutir y decir, bueno, hay mucho en juego acá, es el costo de la mercadería. Cuando discutimos ese costo tenemos que entender que es el desarrollo del país, porque no es otra cosa que eso, es menores costos y más competitividad, nos genera mayor desarrollo, y una Argentina que necesita tanto el trabajo, que necesita tanto las divisas, que necesita trabajar en un marco de generar mayor posibilidad, mayor igualdad. Todo esto a veces cuesta que lo vea el público que está fuera de nuestro ámbito, pero tiene que ver fundamentalmente con esta situación, ¿no? Con la posibilidad de generar mayor desarrollo y por lo tanto mayor trabajo. Sí, perfecto. Sí. Vos sabés que te escuchaba hablar del tema del camión y me acordaba de una frase que me dijo una vez el histórico sindicalista ferroviario Lorenzo Pepe, que dijo, Lorenzo me decía, dice, la competencia no es con el camión, es con el camino, que es diferente, me dice. O sea, que a un camionero le conviene toda la vida, hacer 20 viajes de 40 kilómetros en vez de hacer uno de 800, porque gana más dinero, porque vuelve a la noche a dormir con su familia, con lo cual... vas a mejorar la vida del propio trabajador. Pero por supuesto, Sin lugar a dudas. Y ya que lo toco a Lorenzo y al sindicalismo, se viene un año, este año, después de lo que fue, bueno, durante la pandemia hubo varias prórrogas de mandatos, pero se viene un año movido, ¿no? En elecciones para los gremios, ¿no? Es un año, sí, sin lugar a un año bastante agitado, digamos. Esto de la pandemia demoró muchas elecciones, no en nuestro caso, porque en nuestro caso estábamos con mandato vigente hasta el 10 de diciembre, pero sí tenemos elecciones también, con lo cual va a ser un año agitado de elecciones y un año particular donde en muchos sindicatos se está dando alguna cuestión de renovación generacional y de nuevos aires. En el nuestro particular hay una elección que va a haber 2 listas, así que va a ser un año. Yo siempre celebro la llamada una lista, porque me parece que en definitiva es la democracia, es la posibilidad de que los compañeros puedan elegir representantes, y me parece que a veces esto que está tan discutido en el sindicalismo, ¿no? Que la democracia, que a veces nos hace mal la prensa respecto de si somos o no somos tan democráticos internamente. Bueno, yo sí creo que hay democracia interna en los sindicatos. Creo que después algunos compañeros la ejercen o no, y hasta inclusive yo defiendo, hay muchas veces que dicen no, porque hay algún compañero que está hace 40 años al frente de un sindicato. Bueno, para mí eso no es falta de democracia. Digo, hay veces que un compañero es tan buen representante que los trabajadores no quieren que deje de ser el representante, pues se encuentran y se sienten bien representados. Ahora, bueno, en nuestro caso, hoy se va a dar, cuando se abra la elección a fin de año, la posibilidad de 2 listas y de elegir 2 proyectos, así que a mí eso siempre me genera una linda energía, poder discutir proyectos, poder debatir proyectos, porque digo, cuando hay democracia también nos hace mejor a todos, ¿no? Pues nos obliga a discutir, nos obliga a mejorarnos, nos saca de esa comodidad, así que para mí siempre eso es positivo. Y no quiero dejar pasar lo del rol sindical, ya que me lo trajiste, porque digo, en nuestra entidad, a veces pareciera que el rol sindical no nos ponen como parte del problema, parece que el rol sindical es solamente discutir la paritaria o el convenio colectivo. Bueno, yo creo que ese no es el rol sindical nada más. Digo, sin lugar a dudas, es el rol fundamental, digamos, para lo que uno se junta entre trabajadores, así defendemos nuestros derechos, pero creo que, como decía justamente quien nombramos, ¿no? Mi tío me lo enseñó muy chiquito, me dice, mirá, sin empresa no hay trabajadores y sin trabajadores no hay sindicato, con lo cual lo primero que uno tiene que defender es la empresa, porque sin eso no hay nada que discutir. Con lo cual yo digo, sí, discutimos paritaria, discutimos convenio colectivo, discutimos los derechos y el progreso de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, sin lugar a dudas, pero lo que discutimos son también el crecimiento de las empresas, y me parece que ahí es donde el trabajador tiene muchísimo para aportar. Digo,
el sindicalismo entendido de ese lugar, creo que es un sindicalismo articulador de soluciones y no de problemas, porque muchas veces los problemas que existen en nuestro sistema los conocemos mejor que nadie nosotros, y a nosotros muchas veces nos pasa que cambian funcionarios y vienen los funcionarios iluminados diciendo, no, yo acá vengo con la verdad revelada y esto es lo que va a cambiar el mundo, y vos le decís, mira, nosotros estamos acá hace 30 años, sabemos que los problemas son esto y esto, solucionar esto, esto y esto, y vas a andar bien. Bueno, entonces siempre termina con una desconfianza, ¿no? Siempre no sé si será cierto. Después, lamentablemente, muchas veces se dan cuenta tarde cuando ya se termina la gestión y te dicen, tenías razón, el problema era decir, sí, bueno, pero te lo dije, perdiste tiempo. Entonces, me parece que hay que empezar a generar esa visión del sindicalismo como una posibilidad de soluciones. Bárbaro. Muy bien, muy bien. Leonardo Salom, te agradecemos mucho tu participación en estas cuartas jornadas de transporte y logística que organizamos Transport and Cargo y Global Force. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Agustín y Ariel, a ustedes. Siempre un placer.